Hola, hola, guapitos y guapitas. Bueno, aquí seguimos con nuestro Belén del 2022. ¡Ay! ¡Ay, chico, qué bonitos son, madre mía! Hoy vamos a hacer el vestido. Vamos a hacer el vestido de Virgen María porque el de San José es exactamente igual. Vamos a poner la base de abajo, vamos a hacer las manguitas y vamos a hacer el montaje. El Belén mide 30 centímetros de alto. Recuerda que los patrones están debajo del vídeo, en la cajita de información, son gratis. Clicáis al enlace, os llevarán a Pinterest, Manuel y Lolis en el tablero de patrones y allí los podéis descargar. Manuel, dale a la cámara. Aquí tengo yo preparado ya este cuerpito que le he hecho porque quería saber la medida y todo esto. Este vestidito aquí preparado, así que vamos a hacer el de la Virgen María. Vamos a cortar lo que es el vestido. Sí, a ver si lo veis mejor. Lo doblo así por la mitad y otra vez por la mitad y dejo aquí como un cuadrado. Cogemos el patrón, está la medida del patrón. Aquí le he dejado una marca de 1 centímetro y aquí tenéis 1 centímetro marcado. Este completo es el traje de San José y luego esta, 1 centímetro menos, es el de la Virgen. Porque como mide ya del cuerpo 1 centímetro menos, pues le vamos a quitar del vestido 1 centímetro. ¿Vale? Así nos quedaría el vestido de la Virgen. Pondríamos aquí de punta a punta y aquí así, de punta a punta. Bueno, pues ya que lo tenemos así y ya sabemos la medida que tenemos que cortar, pues esto ya lo vamos a cortar. Y esta tela la doblamos otra vez así. Le ponemos unos alfileritos que no se mueva. Ponemos aquí esquina con esquina y marcamos. Cortamos por aquí. Esto se guarda pues para hacer cositas, no se tira nada. Y aquí le contamos 1 centímetro. Así lo voy a hacer a ojo, ¿veis? 1 centímetro. ¡Hala! Listo. A San José se le añade 1 centímetro, o sea, así. Y el de la Virgen le quitáis 1 centímetro, porque ya en el patrón del cuerpo ya tiene 1 centímetro menos. Vamos a cortar la base de nuestro muñequito. Y con estos retalitos que nos han sobrado de cortar el círculo, pues mira, podemos aprovechar estos trocitos. Mira, voy a coger este que es más grande. Y podemos cortar esta base. Cogemos 10 centímetros, que es la base. Y bueno, le vamos a dejar como un margen de medio centímetro alrededor. Lo sitúo así y lo marco. Con un poquito de margen, ¿vale? Y con este margen ya, como esto es tan elástico, pues ya le hacemos el puntito envuelto y ya nos queda así cogido. Así que ya también tenemos preparado el circulito de este. Y ahora vamos a cortar las mangas. Esto lo ponéis así, vamos a cortar las manguitas. Esta parte que es más plana en el patrón, veis, ya veréis que pone aquí esto, que significa doblar. Que esto lo ponemos aquí. Y esto, si queréis hacer la manga más ancha, la podéis hacer más ancha. Pero bueno, yo creo que esta medida está bastante bien. Y marcamos. Y ahora vamos a cortar, pero porque tenemos que hacer aquí un dobladillo, pero no cortéis muy a ras, dejad bastante margen porque así os facilitará coserlo mejor a la máquina. Luego si tenéis que cortarle más margen, le cortáis más. Y en la parte de abajo también le dejáis más o menos ahí, 1 centímetro. Ya tenemos el cuerpito preparado para coser las dos manguitas, el cartón y la base. Venga, la manguita la vamos a hacer luego más tarde. Vamos a empezar por el vestidico. Cachina, va con el derecho y el revés. Este es el revés. Venga, le voy a pasar un puntito envuelto, pero ojo, se lo vamos a poner con un hilo de torzal doble para que no se rompa el hilo. Pero porque hace tanta calor, la ventana, sí, la ventana a cerrar, que estás tonta. Hoy es sábado, mi Paco está trabajando y yo, pues como siempre, aquí trabajando. Ni vida social ni nada. Me cago en mis muelas, menos mal que esto me encanta. Hilo de torzal doble. Y venga, vamos a hacer un puntito envuelto, ¿vale? Así. Y vais remetiendo esto un poquito, ¿vale? A la vez que hacéis así, vais remetiendo un poquito el dobladillo para adentro, ¿lo veis? Así, pero lo veis bien, ¿no? Yo digo, lo veis bien, ¿no? Para que me contestéis, sí. Madre mía. Yo acabo aquí como la loca hablando sola. Pero es que en realidad no hablo sola. Yo sé que estáis ahí todas. Me voy a sentar que una ya tiene una edad. Le he hecho aquí el puntito envuelto, le voy a hacer otro nudo así para luego atarlo y
Vamos a probárselo, a ver cómo queda. Y esto ya queda. Mira, hoy pues queda perfecto. Perfecta la medida. Mira qué bonito. ¿Veis? Mira qué bonito. Me parece que le voy a poner esto porque creo que esto va a quedar bien. Si no, esto de aquí va a quedar muy susaina. Mirad, no lo vamos a hacer puntito envuelto. Lo vamos a coser normal. Que si no, creo que me va a quedar. Con el puntito envuelto creo que me va a quedar demasiado vuelto. Entonces lo vamos a hacer así. Un pespuntillo. Así. Lo dejamos así para apretar luego. Pues ya tenemos esto. Esto ya lo podemos anudar. Y lo cosemos ya. Pues ya tenemos esto preparado. Venga, vamos a por las manguitas. Le vamos a rizar un poquito y bueno, yo creo que no vamos a usar la máquina. Bueno, solamente para coser las mangas, si queréis, porque también lo podéis coser a mano. Más o menos le he doblado 1,5 centímetros. Y ahora voy a pasar por aquí un pespunte así, ¿eh? Así, por todo este lado. He dejado aquí un poquito de margen de 1,5 centímetros y aquí también, para luego coserlo. Vamos a pasar una costurita así, taracatacata, taracata. Y el otro le voy a hacer igual. Ya está cosidito. Venga, le vamos a dar la vuelta y se lo vamos a poner. Le voy a quitar el boli. Le metemos los bracitos así. Uy, cómo echo de menos hacer muñecas que no se le quiten los vestidos. De verdad, qué estrés. Chicas, las muñecas con vestido que se pone y se quita quedan muy bonitas. Quedan muy bonitas. Pero qué estrés hacerlas con el patrón y esto, lo otro. Y uy, 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 con lo fácil que son hacer muñecas cosidas con el vestido. Y ya está. Mira, la próxima que voy a hacer va a ser con el vestido puesto. Pues la parte de la costurita la vamos a poner abajo. Y arriba ponemos esta parte que está más bonita. Así nos quedaría. Y ahora pues vamos a apretar el hilo este y lo vamos a rizar. ¡Ay, mira! ¡Qué manguita más bonita, madre! ¡Qué bonita! Chicas, manguitas preparadas. Mira qué bonitas. Vamos a pegarle aquí una puntada para que no se nos mueva la manga. Venga, vamos a poner el vestido. No diréis que nos hace rápida esta muñequita, ¿eh? Le vamos a pegar esta tapadita así, para que esto no se caiga, porque si ponemos esto, a ver, se aguanta bien, pero cuando le pongamos la cabeza que tiene peso se puede caer. Aparte que esto así pues queda feo, entonces así pues quedará más bonito. Esto lo vamos a pegar aquí, pero si esto se pega aquí encima no tiene estabilidad. Esto lo vamos a pegar con un poquito de silicona para que no se mueva tanto y no se nos vaya a mover el cuerpo. Esto ya está, ¿veis? Ya está bien sujeto, ahora ya sí que lo podemos pegar. Vamos a poner aquí silicona y lo pegamos directamente aquí. Apretarlo por todas las esquinas, apretarlo bien, que tiene que quedar bien fijo. Mirad, queda perfecto. Pues ahora vamos a apretar esto un poquito, vamos a rizarlo un poquito más y mirad, lo vamos a pegar justo en el borde, así. Lo vamos a ir pegando por aquí por el borde. A ver, si queréis lo podéis coser, que esto aquí también lo podéis coser perfectamente, pero esto, vamos, yo quiero hacerlo rápido. Ahora ya hacemos el nudo. Lo voy a poner así para repartir bien el rizo. Y ahora que ya está bien repartido, pues ahora lo voy metiendo por aquí dentro y lo voy pegando. Pensaba que estaba grabando, me cago en la mar, menos mal que me he dado cuenta y no he terminado de pegarlo todo. Mirad, y luego aquí en este bordecito vais echando un cordón así, ¿veis? Un cordoncito, poquito a poco, y vais pegando el borde así, así, justo en el borde, bien apretado. Esperáis que se seque, ¿vale? Para que quede pulidito y limpito. ¿Veis cómo queda? ¿Veis? Así tiene que quedar.
Al final le voy a poner el cuellito este, que queda súper bonito, y un lacito, no sé, para darle un toquecito. Mira qué bonito queda. Mira, qué graciosillo queda. Mira qué bonito. Parece un angelito. Podéis hacer un angelito. Mira qué bonito. ¿Vale? Ponemos el pelito rizadito, unas alitas y ala, ya tenéis un angelito. Para hacer esto lo vamos a pegar. A ver, voy a poner aquí algo que si no se me va para abajo. Mira, lo medimos así y lo vamos a pegar. Aquí, más o menos, le dejamos un margen de medio centímetro. Bueno, esto mide según mi cuello, ¿eh? A ver si el vuestro va a salir más grande. Mira, 9 centímetros. Y ahora le ponemos aquí un poquito de silicona. Así. Jopita, yo me estoy quedando sin silicona. Me he encontrado una barra de color de esta amarilla y es lo que estoy usando. Pero bueno, el lunes ya me lo traeré todo, pero quería terminar este vídeo el fin de semana. ¿Veis? Y listo. Ya lo tenemos. ¿Veis? Ya lo tenemos. Mi Paco, que viene para merendar. Y ahora ya, pues lo pegamos. Así. ¿Veis? Como esto tiene goma, pues se adapta súper bien. Vamos a la parte de atrás y lo pegamos aquí un poquito. Ay, madre mía, yo con la silicona esta amarilla. Mira. Parece pis. Uy. Bueno, mira, ¿ves? Es que se ve la silicona amarilla. Ay, voy a poner aquí una puntadita, otra aquí y otra aquí. Que al final me va a tocar quitarlo. Que yo soy un poquito maniática con esto. Mira qué bonito. ¡Ay, qué gracioso! Esta la tengo en la tienda, que no se usa para nada. No sé, nadie la compra. Y mira, digo, bueno, pues la voy a poner aquí. Uy, me parece que la he puesto al revés, porque esta parte brilla más. Y yo me parece que la he puesto así. Bueno, da igual, no pasa nada. Y como es de color beige, queda bien con todo. Venga, y ahora le ponemos... Uy, al final esto lo voy a tener que cambiar, ya verás tú. La silicona está amarilla. Hoy miramos los hombros, que estén ahí bien situados. Y le ponemos el lacico. Ahora, vamos a poner la cabecita, a ver cómo queda. Mira qué bonita. Y luego las manitas, mira. Qué graciosas. Ponemos así que esté todo bien derechito. Y los hombros. Y vamos a meterle aquí una puntada así para que la tela agarre el hombro. Porque si no, se va a mover de un lado para otro. Esto simplemente para ahora, ¿eh? Ahí un poquito solo. Y ahora el otro lado igual. Los bracitos le vamos a hacer aquí así una marca. Y aquí vamos a hacer otra marca. Y los bracitos los vamos a situar así. Cogemos la marca, la ponemos así. Y esta marca así. Así nos quedaría. Pues ahora ya marcamos así. Ahí. Mira, marca. Marca con marca. Mira, esta marca. Así, apretamos. Y esta marca quedaría aquí. Hala, pues venga, a coser. Voy a poner 3 hebras para hacer solamente una pasada. Estas 3 hebras pues se convierten en 6. Situamos las manitas en su posición, vamos a meter por aquí por la señal y sacamos por la otra. Dejamos el hilo así colgando y ahora metemos aquí en esta señal así un cachito, así un cachito de brazo. Ahora lo metemos a 5 milímetros para adelante, lo sacamos por el otro lado, aquí también a unos 5 milímetros y ahora este así y listo. Y ahora cortamos sí o sí. Si nos ha salido bien, perfecto, y si no nos ha salido bien, pues de todas maneras hay que quitarlo y volver a hacer otra vez. Hay que repetirlo, chicas, hasta que quede perfecto. Vale, ahora apretamos los brazos así.
Mirad, apretáis fuerte. Ahí, mira que esté bien fuerte, ¿vale? Que no se os quede los bracitos flojos. Ahí, apretarlo fuerte. Y ahora vamos a dar una vuelta así con el hilo, así, para encajarlo bien. Y ahora anudamos. Venga. Y mirad los bracicos, qué bonitos, ¿veis? Y ya los podemos doblar para que coja el nene. ¡Hala! Venga, pues ahora le vamos a meter estos hilos por ahí dentro para no dejarlos aquí cortados. Los metemos por aquí dentro para que desaparezcan. Mirad, chicas, ya tenemos el cuerpito, mira qué bonito. Voy a poner los bracitos a San José y ahora os lo enseño. Mirad, chicas, el vestidito, como ha quedado, ¿veis? Ha quedado muy bien puesto, muy pulidito, con el cartón forrado de tela. ¿Veis? Ha quedado muy bonito. Mirad, chicas, al San José le voy a poner así una bandita, así en el lateral, porque era muy bonita. Porque Mari Pedrajas hizo un Belén y me encantó que le puse así una bandita y quedaba súper chulo. Así que Mari Pedrajas, te lo voy a copiar. Por cierto, si no habéis visto la muñeca de Mari Pedrajas, vais a alucinar. Iros al Facebook. Mari Pedrajas. Alucinar. La bandita os quedaría más o menos así. ¿Veis? Es que le da un toquecillo, porque si no, es que parece San José que está metido como un ángel. Y a la Virgen María no se lo voy a poner porque lleva al niño, entonces tampoco se va a ver. Se lo voy a poner aquí. Bueno, voy a coger una tirita de estas retalillos que me hayan sobrado. Pues más o menos, vosotros lo medís así, ¿vale? Yo creo que son 30. Mira, un cuadrito de 30 por 12. Vamos a ponerlo así. Espera, vamos a echar esto para acá. Mira, qué bonita la cabeza. Ay, 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 ay. Estoy loquita con el San José. Lo cosemos todo menos este trocito. Lo giramos así un poquito y lo cosemos así, con esto un poquito girado. Hola, chicas, ahora ya un poquito mejor, que se veía muy vestidito de ángel. Venga, y ahora ya seguimos. Aquí os he preparado los patrones del cuerpo. Bueno, aquí tenéis el circulito de la licra y del punto de algodón, la licra gordita. Bueno, tenéis que cortar dos, ya lo sabéis. La tapeta trasera de la cabeza, esta es la base de cartón, el cuerpito, este es el cuerpito de la Virgen, que es un poquito más corto, y este más grande de San José. La he alargado medio centímetro más, porque me parecía un poquito corta, entonces ya aquí ya lo tenéis rectificado. Y la manguita también, ya la tenéis un poquito más larga y ya la tenéis rectificada. Aquí tenéis que lo tenéis que doblar, la manga, bueno, tenéis todo, ¿vale? Los patrones los tenéis gratis en mi perfil de Pinterest Manual Lolis, en el tablero de patrones, y los podéis descargar. Abajo en la cajita de descripción os dejo el enlace del link y ya os lleva directamente. Ahora, aquí lo tenéis, chicas. Me están dando ganas de hacer un angelito. Ya hicimos uno, cuando hicimos el Belén de cono, también hicimos un angelito de cono. Creo que lo hicimos 2 años seguidos el angelito. Pero así con este cuerpito no habíamos hecho ningún angelito. Porque mira, esta tiene cara de angelito. No sé, chicas, si queréis que haga un angelito, me lo decís. Haríamos el mismo vestido, pero cambiaríamos el peinado, la telita. Pero sí que se puede hacer un angelito perfectamente y creo que quedará chulísimo. Mira, tanto esta carita al ángel como esta, yo creo que quedarán las dos súper monas. Iba a hacer en este vídeo el manto y la coronita, pero es que quiero subir los vídeos rápidos porque las chicas ya han comprado el kit, entonces quiero subir los vídeos rápido y no quiero hacerlos tan largos porque si no tardo mucho en editarlos. Así que aunque sean más cortitos, pero los subiré así cada día, o un día sí, un día no. En el siguiente haremos la coronita, el manto y el niño Jesús, que es súper fácil. Y en el siguiente haremos el peinado, que todavía no sé lo que le voy a hacer. Bueno, creo que a la Virgen María le voy a poner un pelito así de fieltro que tengo por aquí castaño. Joder, es que vosotras ya lo habéis visto. Y yo todavía no sé. Mira, ¡ay, mira qué color más bonito! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, pues sí, se lo voy a poner de fieltro!
y a San José de lana. Recordad que el kit este ya lo tenéis disponible, que los patrones están debajo del vídeo en la cajita de información o en mi perfil de Pinterest Manual Idolis en el tablero de patrones, ¿vale? Descargáis los patrones a tamaño máximo y son gratis. Tenéis un vídeo en el canal que subí hace poco de cómo se sacan los patrones a tamaño real. Y os liáis mucho, mirar ese vídeo, que es muy facilito. Sobre todo, muchas gracias por aguantarme, por ver mis vídeos, por dar like, suscribiros al canal y compartir el vídeo, enseñarlo a vuestra hermana, a vuestra cuñada, a vuestra vecina, a la panadera, a la pescatera, a quien sea, enseñárselo a todo el mundo. Y cuando lleguemos a 400.000 suscriptores, pues sortaremos una muñequita para todo el mundo mundial. Pero muchísimas gracias por hacer donaciones en el corazoncito, se agradece en el alma. Y muchas gracias por ver 40 segundos de anuncio. Ay, mis chates, somos guapas. Hola, soy Arelis Targaryen y soy la prima de la Loli. Haced caso de lo que diga, que os voy a decir una cosa muy importante. ¡Dracas! Esto es muy importante porque solamente cuesta un segundo. Suscribiros al canal si no estáis suscrita. Y lo más importante de todo, tenéis que darle a la campanita para activar las notificaciones, porque si no YouTube no avisa de los vídeos y yo como subo vídeos de vez en cuando, pues no vaya a entrar. Y cuando haga sorteo, o vaya a hacer el sorteo. Lo más importante es compartir el vídeo. ¡Sí! ¡Calesi! ¿Pero qué haces aquí? Eva, Julia. Compartir el vídeo es súper importante.